poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu rema y gracias por tu revelación. En nombre de Jesús, amén y amén. Por esta palabra que ha sido disertada, que ha sido leída, Señor, cancelo todo espíritu contrario, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que tú estás aquí, que estás obrando, que tú estás haciendo la obra bendita. Habla, reprende, exhorta, levanta o contesta esa petición. Te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte y de exaltar tu bendito y glorioso nombre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hoy hagas, Padre, en nosotros, Señor, esa bendición preciosa. Que la esperanza y la fe van muy ligadas, vienen a ser lo mismo. Entonces ahora quiero llevarlo al Génesis, en el capítulo 15. Y vamos a ver ahí una promesa que Dios hace a Abraham. El versículo 1, hermanos. Ahí dice: después de estos sucesos el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Abraham respondió: mi Dios y Señor, ¿para qué me vas a dar nada si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi hacienda será Eliezer Damasceno? Y añadió: no me has dado descendencia y mi herencia habrá de ser para uno de mis criados. Y aquí viene lo bueno. Pero el Señor respondió: no, ese hombre no será tu heredero, el heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: échale un vistazo al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así será tu descendencia. Y ahí está la palabra. Yo creo que a todos en un momento Dios ha dado una palabra. Personalmente les digo, yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar el negocio que mi mamá me dio. Se acerca un hermano así platicando y me dice: Dios me muestra algo para tu vida. Y Dios me muestra una flecha y en la punta vas vos. Esa punta sos vos y todo lo demás es tu familia. En ese momento yo me veo de repente así como Abraham, porque en ese momento, hermanos, realmente mis condiciones, si lo hablamos económicamente, moralmente y hasta espiritualmente, no eran las mejores. Pero el Señor da esa palabra. Y cuesta creer, porque si Él me dice: vas a ser la cabeza de tu familia, y si lo hablamos económicamente, resulta de que yo era el que le prestaba a todos. Entonces no era la cabeza. ¿Y dónde estaba la promesa? Y siguió pasando el tiempo, y parecía de que la promesa no se cumplía. Porque me recuerdo de que, pues, yo les he compartido a muchos de ustedes de que pues, por la necesidad que tuvimos, pues a mí me tocó que salir embarcado. Y antes de que pasara eso, yo tuve una experiencia en ese momento y lo he contado en varias ocasiones, no sé si más de alguno, cuando una vez yo le clamaba al Señor y le decía: Señor, Señor, por favor, háblame. Y lo conté el viernes, hace poco, y le decía: Señor, háblame, yo quiero saber si tú me vas a sacar de esta crisis, porque realmente la estaba pasando mal, hermanos, la estaba pasando mal. Y le decía yo al Señor, yo les decía a los hermanos el viernes: se van a reír, yo sé que ustedes se van a reír ahorita, pero en ese momento, hermano, yo no me reía, yo lloraba. Y le decía al Señor: Señor, yo solo quiero saber si tú me vas a sacar de esta crisis. Había un perro por ahí, era una perra, perdón, y le decía:
si tú lo vas a hacer, Señor, yo quisiera que esa perra ladrara. Y la perra no ladró. No ladraba. Entonces ya en mi tristeza, en mi agonía y llorando decía, Señor, ahora solo quiero saber una cosa. Quiero saber si aún me amas, y le dije algo más, y si tú existes. Porque en ese momento yo me recuerdo que estuve pasando, aparte de la crisis, hablaba yo con una persona y esa persona me ponía muchos argumentos de Dios y me decía, todo lo que a usted le han enseñado en la iglesia, eso no es. Eso se lo han metido a usted aquí, pero eso no existe. Y entonces yo confrontaba al Señor como que en qué posición me quería poner yo, ¿va? Y se me olvidaba que quién era yo, dónde estuve yo cuando el Señor creó todo esto. Como quien dice, contéstame ahorita. Y no había reconocido el tiempo de Dios. Y entonces le decía, quiero saber si tú todavía me amas y si existes, que ladre esa perra. Y aún así no ladra. Esa tarde recuerdo que fue de mis noches o mis tardes de desierto, donde el Señor dice en su palabra, y yo la llevaré al desierto y ahí voy a hablar a su corazón, pero realmente la pasaba mal, hermanos. Y entonces me empecé a alejar del Señor, porque mi fe fue menguando. Y me recuerdo de que una de las cosas que yo aprendí habiendo ido a navegar fue esa, que el Señor era fiel. ¿Por qué? Porque en el barco tuve la oportunidad de coincidir en la misma cabina con un hermano que viene acá, que es el esposo de nuestra hermana Claudia, y él llevaba Biblia, yo no llevaba Biblia. Y un día le digo yo, mira, préstame la Biblia para leerla, porque yo iba peleando con el Señor. Desde que me fui, yo me fui peleando, porque ¿por qué pasaban las cosas? Señor, ¿por qué pasan las cosas? Si mi mamá aquí, si mi mamá nos enseñó esto, y parecía que el Señor no cumplía la palabra que en aquel día me dijo, vos vas a ser cabeza, vos vas a ser la punta de la flecha. Y entonces así me fui, peleando. Y empecé a leer la palabra nuevamente. Y nosotros hemos aprendido que al estar escuchando la palabra, ahí por medio de eso viene la fe. Y fue algo que Dios usó a ese hermano con su Biblia, y empecé a leer nuevamente, Y un día, como que me hubieran pasado, estaba yo acostado en mi cabina, como que me hubieran pasado toda la película de mi vida. Y empecé a analizar que realmente no había hecho bien las cosas. Empecé a analizar de que de repente era yo el que estaba mal, pues. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Pero el Señor me pudo hablar ese día en el barco y me dijo, otra nueva palabra, pero yo te perdono. Sí, Señor, pero yo hice esto, Padre. Yo aquello, sí, pero yo te perdono. Entonces no es como de repente que le cuenten a uno, a que haya un encuentro íntimo con el Señor. Y eso hizo el Señor esa vez conmigo ahí en el barco. Nuevamente empecé a orar, empecé a buscar al Señor. Y me recuerdo que cuando me vine del barco le dije yo al Señor, Señor, yo me quiero ir de regreso, porque realmente ya mi niño ya tenía como 1 año y yo no lo estaba disfrutando. Yo me quiero ir de regreso, pero quiero saber si tú vas a estar conmigo. Y el Señor confirmó, hermanos. Me recuerdo que estando en el barco, tuve un sueño, y el pastor lo comentaba el otro día. Yo llego a un lugar, en ese entonces, yo no sé quiénes conocen el negocio que actualmente administramos, pero el negocio era pequeño, era bien pequeño. Entonces cuando yo me miro en el sueño, miro un lugar grande y un negocio grande, y cuando llego yo, está mi esposa y está mi mamá, y hay una niña hermosa, una bebé.
Cuando yo llego y digo, ¿y esto qué es? Y me dice mi mamá, esa es tu hija y este es tu negocio. Y yo le comentaba a Eric, el esposo de la hermana Claudia, le decía, fíjate, mira, me dice, en los últimos tiempos, los jóvenes tendrán visiones, soñarán sueños, y ese debe ser un sueño del Señor. Entonces, realmente el Señor ha sido fiel, pero la niña hermosa me la acaba de dar hace poco. Ya, entonces, sí, entonces yo creo de que de repente siempre cada uno de nosotros hemos tenido una palabra en algún momento y de repente como que miramos que no se cumple, como que el Señor se haya olvidado. Pero creo que cuando, lo que les mencionaba, cuando el Señor dice que nos va a llevar al desierto, es porque de verdad nos quiere enseñar algo, ¿ya? Entonces, luego que pasó todo esto, yo decía, yo lo quiero compartir. Yo un día lo quiero compartir porque yo creo que en cada situación de estas el Señor se glorifica y en mi vida se glorificó de una manera muy especial. Amén. Entonces, aquí mirábamos de que a Abraham le prometen un hijo. Y resulta, y lo voy a llevar nos vamos a Génesis 22:1. Dice, después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó. Abraham respondió, aquí estoy, y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moriah, y una vez ahí, ofrécemelo en holocausto. El pastor hablaba, creo que el sábado, sobre Abraham. Y realmente, si nosotros decimos, bueno, el Señor le promete al hijo y ahora le está pidiendo que lo sacrifique, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho se ha hablado de Abraham, pero el estar en los pies de Abraham, en esos momentos, creo que ninguno de nosotros lo deseamos, ¿ya? Porque yo escuchaba un predicador que se refería a esto y decía, aparentemente no se ve muy espiritual eso, pero el Señor estaba obrando algo en él, ¿ya? Y al final, realmente lo quería probar su fe, su obediencia. Y Dios responde en el momento y como todos conocemos la historia, pues llegó el ángel y detuvo la mano de Abraham. Pero creo de que en el caminar de nuestra vida, de repente se nos olvida las promesas, se nos olvida esas promesas de esperanza que Dios nos ha dado. Porque yo creo que en el caso de mi vida, otro testimonio pequeño, por la clase de trabajo que nosotros tuvimos con mi mamá, ella nos crió en el negocio así, pues, de comida. Y yo no tuve la oportunidad de repente de agarrar un hacha, agarrar un machete, un martillo, no lo aprendí. Y mi mamá, muy sabia, pues me dice, mira, yo quisiera que vos fueras mecánico. Me puse a estudiar en el INTECAP. Y en una oportunidad de esas, fuimos con los muchachos a partir unos cocos. Yo le comentaba a la pastora esto. Y fuimos a partir unos cocos. Y estaban todos pelando sus cocos. Cuando me llega el momento a mí, me dicen, pela el tuyo. ¿Y cómo va? Bueno, agarré el machete yo y empezamos, pues. Solo que lo estaba haciendo mal. Y se acerca alguien de los muchachos y dice, va, ese es el problema que a uno le den todo en la vida. Porque luego, miren, no sabe hacer nada. Entonces yo me sentí en ese momento, hermanos, inútil. Y entonces me recuerdo que había una serie en ese tiempo de un muchacho, yo no me recuerdo si era novela o qué, pero había un muchacho que le decían el inútil. Y mis compañeros agarraron esa palabra y como de repente cuando a uno le dicen su apodo y le molesta, como que ahí mismo siguen dando, ¿va? Resulta que viene y me dicen, pásate eso, vos, inútil.
Y entonces le digo, mira, no me digas así vos. ¿Y qué pasó pues? Y entonces, quiera que no esas palabras, porque yo reconocía que me costaba. Y entonces realmente me estuvieron dañando, me estuvieron acomplejando. Pero un día el pastor me hace la invitación de que vaya a un retiro a Guatemala. Y yo me recuerdo que ese retiro era solo de gente mayor, los jóvenes pues casi no. Habían unos jóvenes, pero el ambiente estuvo bien cargado, bien cargado. Y yo me recuerdo cuando terminó el retiro, dicen los hermanos, va, que qué bendecido, que qué calidad, que el Señor. Yo dije, pero en mí no hizo nada. Y llegamos a la iglesia donde nos llegaron a recibir, ya había terminado todo. Y el hermano de ahí, que es el que está en la iglesia que está en el Puente del Incienso, es el que estaba ahí, terminó todo y yo venía por el púlpito y lo encontré a él. Realmente no había recibido nada en el retiro, pero se acerca y me dice el Señor que sos útil para Él. Entonces, lo que el hombre había dicho, lo que el hombre había querido marcar, amén. Dios lo estaba cambiando. Amén. Pero faltaba ver porque las palabras han llegado, las palabras del Señor han llegado, pero faltaba ver. Yo me recuerdo de que ahí sí que la obra del Señor, porque cuando yo tenía como 10 años, conseguí una mi grabadora y me ponía a grabar una mi radio. Yo decía que era mi radio, yo grababa los cassettes y decía que esa era Radio Bejuco. Realmente contábamos chistes, adivinanzas, poníamos música, hacíamos de todo. Luego yo sacaba copias de los cassettes y los regalaba a los amigos. Y le decía, miren, escúchenme, esta es mi radio. Yo tenía 10 años y la verdad que era como un tipo de juego, pero no sabía que Dios me estaba preparando. Entonces, cuando yo tengo, creo que ya 14 años, una hermana me ve con mi grabadora, porque ya tenía rato de andar con la grabadora, y me dice, mira, me dice, ¿a vos te gusta la radio, va? Sí, le digo. Y viene y me dice, fíjate que tengo un programa en la radio y necesito un reportero. ¿Querés ir? Vamos, le digo yo. Y yo, como tenía ganas, le entramos. Me recuerdo que vinieron los voceros de Cristo de Puerto Barrios. Fernando me acompañó. Los dos éramos reporteros. Y vamos al lugar donde estaban los voceros de Cristo. Llevábamos las preguntas en una hoja. Y entrevistamos a los voceros, ¿va? Y le hicimos todas las preguntas. Resulta que parece que no encendimos la grabadora. Y me tocó que ir a mí el día, en la noche, a volver a entrevistarlos, ¿ya? Entonces, el Señor me fue usando con algo que aparentemente fue un juego, pero Dios me fue preparando. Dios me fue preparando poco a poco. Llegó un momento de que trabajamos en 2 radios y tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente por medio de eso. Pero tuvimos también la oportunidad de predicar, que era el objetivo principal, ¿verdad? Pero el Señor, creo de que empezaba la obra, cuando Él dice, vas a ser útil. Y cuando el Señor le dice a uno que va a ser útil, de repente uno a veces pone argumentos, hermanos. Porque yo tuve una experiencia ahorita en un departamento donde yo sirvo. Yo era, creo que parte del departamento, luego el tesorero, pues hasta ahí estaba, aparentemente decía yo, todo está bien porque lo puedo manejar. Luego me dicen, sos el segundo, ok, pero todavía hay alguien acá. Y luego vienen y me dicen, mira, sos el primero del departamento de eventos especiales. Y realmente, hermanos, les digo, lo mío de repente no son los detalles, va. Yo les digo a los hermanos, miren, jalar mesas y todo eso, yo lo hago, pero de repente los detallitos. Pero si el Señor me puso ahí, yo creo que el Señor cuando lo pone a uno en un lugar, lo respalda, no lo deja a uno avergonzado. Y hablo por el departamento de repente, ahorita,
porque el Señor ha puesto ayudas idóneas en el departamento. De repente no puedo yo hacer tal cosa, pero ahí están las hermanas que son bien detallistas. Y entonces el Señor me ha respaldado, ¿ya? Y creo de que cuando el Señor nos envía, nos da una palabra y te dice, te voy a usar, es porque nos va a respaldar. Amén. Una palabra más de esperanza se la da a Dios al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:7. Amén. El Señor continuó diciendo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco su calamidad. Ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos. Amén. El Señor ve la angustia, ve el ruego de cada uno de nosotros. En ese caso, pues, Dios ve el ruego del pueblo de Israel y dice, los voy a llevar a un mejor lugar donde fluye leche y miel. Pero, como lo que hemos estado viendo, en el proceso, resulta que quedan en el desierto. La Biblia relata de que estuvieron comiendo maná, y si no estoy mal, el maná es figura de la misericordia. Y todos sabemos de que la misericordia del Señor es buena. De hecho, el año que estamos pasando es un año de misericordia. Es un año que el Señor realmente ha sido bueno con nosotros. Y de repente, yo digo, la misericordia viene a sustituir lo que realmente nos merecíamos. Porque cuando alguien está condenado a muerte y viene un acto de misericordia de un presidente, por ejemplo, le vienen a dar algo en lugar de lo que realmente se merecía. Y a veces nosotros de verdad no merecemos, pero el Señor en su inmensa misericordia llega y nos toma. Y entonces ahí miramos de que en todo el Éxodo, que el pueblo estuvo en el desierto comiendo misericordia. Pero a veces, yo quiero que no se confunda esto que voy a decir ahorita. A veces queremos estar solo así. Vino una palabra del Señor, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar hijos, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Pero de repente queremos estar como acomodados, solo comiendo el maná, y el Señor tiene algo más para nosotros. Y creo que lo que el Señor me ponía aquí era cumplir su propósito o cumplir su voluntad. Porque yo creo que no era en sí la voluntad del Señor que el pueblo estuviera ahí. La voluntad del Señor era de que el pueblo conquistara la tierra. Pero tenían que pasar muchas cosas, ¿ya? Y así es a veces en nuestra vida. Estamos, pero realmente lo que el Señor desea, el anhelo del Señor, es que nosotros podamos conquistar eso. Todo este año se nos ha dicho a nosotros que vamos a un nuevo nivel y yo estoy seguro, hermanos, que el Señor ha estado haciendo la obra en este año de misericordia. Y espero, y de verdad creo que así va a ser, el siguiente año yo creo que el Señor nos va a llevar a donde Él quiere, a otro nivel, a ese propósito que el Señor ha puesto en el tiempo, ¿verdad? Amén. Ahora, hermanos, quiero llevarlos al Génesis 37:6 y es algo que ha estado impactando mi vida en estos días. Hemos estado escuchando unas predicas del apóstol y de las maneras que Dios da su palabra de esperanza. Esto está en en Génesis 37:6. Amén. Les dijo, escuchen lo que he soñado. Nos encontrábamos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se colocaron alrededor y se inclinaron ante la mía.
Sus hermanos le respondieron: ¿quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y que vas a dominarnos? El Señor había dado una promesa por medio de un sueño a José. Y a nosotros hemos visto de que el Señor nos habla de diferentes maneras. Nos habla por medio de un profeta, nos habla por medio, hemos visto que a veces en los anuncios nos habla, pero aquí yo veo algo, es que nos habla en sueños. ¿Ya? Y la verdad que en Job 4:13 dice que el Señor habla por medio de los sueños. Yo quiero que lo miremos mejor para que estemos seguros, ¿verdad? Amén. Entre pesadillas y visiones nocturnas, cuando el sopor rinde a los humanos, el terror y la agitación me atenazaron. Bueno, esta no era la versión que les quería leer, pero igual, esta fue la que me... Pero vamos mejor al 33:14, hermanos. Creo que ahí está de una manera más clara. Dios habla de muchas formas, aunque no sepamos verlo, en sueños o visiones nocturnas, cuando cae el sopor sobre nosotros y el sueño nos invade en la cama. Si con algo yo me he identificado, son los sueños, porque el Señor me ha tenido misericordia de mí y me ha hablado ahí. Yo creo que cuando hablamos de los sueños, hemos aprendido que no siempre es que Dios nos va a dar la respuesta, porque cuando Dios habla al faraón por medio de los sueños, no le dijo: mira, faraón, tenés que hacer esto y esto. Tuvo que usar un intérprete, que en ese caso pues fue José, ¿verdad? Entonces yo creo de que por la inmensa misericordia del Señor, el Señor trata de ver de qué manera, porque si nos habla acá y no entendemos, acá en la prédica nos habla por medio de las profecías, llega un momento que Él dice: pues va a ser por acá. Pero tenemos que tener mucho cuidado, creo yo, porque yo me recuerdo que el apóstol Germán contaba un sueño de un hermano cuando estuvimos allá, que dice que el hermano soñó que iba en una montaña de sal, y que cuando estaba en la montaña de sal vio hacia abajo y miraba en la casa de su suegra, miraba un burro amarrado. Entonces el hermano esperaba que el apóstol de plano le dijera: la sal es la santificación y Dios quiere santificarte y te quiere usar. Pero él le dijo: está claro, ese sueño quiere decir sal burro de la casa de tu suegra. Entonces cuando el Señor nos habla en sueños, yo escuchaba al apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, y decía: tenemos que primero, hermanos, cuando nos dormimos, lo que dice la palabra va: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amén. Entonces, y cuando es un sueño inquietante, que es una, otra vez, yo creo que el Señor quiere decir algo, ¿ya? Y yo creo que aquí está nuestro pastor, que él nos escucha, que no sea, como le decía, que no sea un sueño de platanitos fritos, que sea un sueño del Señor, porque creo que en estos tiempos, así como dice la palabra, los jóvenes y los ancianos tendrán visiones, dice una versión, tendrán sueños, ¿verdad? Y es una de las maneras que el Señor nos quiere hablar. El apóstol contaba un testimonio de un sueño que él tuvo. Dice que fue a la Argentina, no me recuerdo qué parte de Argentina. Dice que estaba predicando y dice que afuera, por la puerta, él miraba una mujer que caminaba y caminaba. Pero le pareció, pues, dijo: de plano está desesperada. Cuando salió, dice que la mujer le salió al encuentro al apóstol y le dice: mire, le dice,
yo soy una mujer que está presa, pero a mí los domingos me dan chance de salir. Y pues ella llegaba a la iglesia. Dice que cuando lo vio, ella quedó tan sorprendida de ver al apóstol, porque dice que en los sueños o visiones, realmente no logro entender, en visión, dice que vio al apóstol visitándola con dos entidades angelicales. Entonces el apóstol decía, pues qué bueno, ¿va? Porque así ya no me toca ir. Qué bueno que el Señor me permite visitar a las personas. Y él decía, yo estoy seguro que aquí hay varios que yo los he ido a ministrar en el sueño, y varios dicen amén, porque es una de las formas que el Señor nos habla. Amén. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a Lucas. Y no sé cuánto tiempo llevo, pero ya casi estoy terminando. Lucas es 5:1. Amén. En cierta ocasión estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente se apiñaba a su alrededor, deseosa de escuchar la palabra de Dios. Atracadas a la orilla, Jesús vio dos barcas. Los pescadores habían descendido de ellas, estaban lavando las redes, subiendo a una de las barcas. Rogó a su dueño Simón que la apartara un poco a la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí estuvo enseñando a la gente. Cuando acabó su discurso, dijo a Simón: rema lago adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron tal cantidad de pescado que las redes estaban a punto de romperse. Cuando yo recibía esta palabra, más o menos hace como unos 8 o 9 años, el Señor me hablaba a mí en esta palabra y yo no sé si el pastor se recuerda, pero yo se lo compartí una vez, pero como fue muy especial para mí, yo en este caminar de este tiempo, fue una de las palabras que a mí me sostenían. Me sostenían porque lo que yo aprendí aquí, primero es que Dios da una promesa. Cuando nosotros miramos, creo que en Marcos, Dios da una promesa y dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero aquí si miramos, lo que yo aprendí fue que dice que estos hombres que estaban ahí a la orilla, estuvieron toda la noche tratando de pescar. Y de hecho estaban lavando sus redes. Y cuando nosotros miramos de lavar redes, quiere decir que ellos ese día ya se habían dado por vencido. Ya, o sea, suficiente, no pescamos. A mí en varias oportunidades me ha tocado eso, que ir a pescar y no traigo nada. Y sé lo frustrante que puede ser. No digamos para alguien que es de profesión, que de eso vive, ¿verdad? Porque estos eran unos pescadores. Entonces dice que pasaron toda la noche pescando. Yo me recuerdo que cuando yo recibí esa palabra fue mi palabra de esperanza, de fe, que me sostenía. Porque yo me recuerdo que tuve muchos problemas, hermanos. Da un poco de pena, pero tuve muchos problemas cuando yo empecé a ver de que las cosas no salían bien en lo que yo trabajaba en el negocio. Me empecé a frustrar. Prácticamente me deprimí. De tal manera de que yo me recuerdo que yo pasaba un mes, pero un mes entero, encerrado en mi cuarto, que no quería saber nada de nadie. Ya. Eso mismo me provocó caer en adicciones. Estoy hablando de adicciones de alcohol y droga. Pero esa palabra estaba ahí, como todas las que el Señor me ha regalado. Porque yo me recuerdo de que yo le decía al Señor, como le tocaba decir creo que era Pedro, que decía: miserable de mí, que lo que yo no quiero hacer,
es lo que hago. Si era Pedro, ¿verdad, pastor? Amén. Entonces, así me tocaba a mí. Pablo, perdón. Entonces, así me tocaba a mí, hermanos. Yo recuerdo de que realmente no era agradable tanto para mí como para mi familia estar en esa situación. En esa situación de depresión, de drogadicción y estar prácticamente al olvido para muchos, pero siempre pendiente del Señor. Y me recuerdo que muchas veces me excedí con las dosis de droga que yo usaba. Yo me recuerdo que yo empezaba, ¿qué le digo? 3 de la tarde, llegaba el otro día, mediodía, y mi esposa que ni me buscara porque yo estaba perdido, porque yo andaba en lo mío. Pero me recuerdo que muchas veces, hermanos, muchas veces ya casi a punto de una sobredosis, porque eso ya estaba en un punto bien crítico, yo me arrodillaba y le decía al Señor, Señor, no permitas que yo muera de esto. Sería vergonzoso tanto para mi familia, para mí, y yo sé para dónde va mi alma. Y yo decía, Señor, ya no lo quiero hacer. Yo buscaba muchas ayudas a los hermanos y me ministraba y le decía, tengo este problema. Era un día miércoles y el viernes ahí estaba otra vez. Llega un momento en la vida que a uno de tanto, lo mismo, uno dice, parece que no va a pasar nada. Y lo que les decía al principio, parece como que Dios se olvidó. ¿Ya? Y entonces yo siempre le decía al Señor, Señor, no, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y a la misma. Y así muchas veces estamos nosotros, como dice que estaban estos hombres, que habían pasado toda la noche, y a veces nosotros pasamos toda la vida. Les puedo mencionar algo de repente que se ve común. Yo siempre le digo al Señor que ya no quiero mentir, que yo ya no quiero mentir. Y he pasado toda la vida pidiéndole al Señor, ya no mentir, ya no hacer esto o ya no hacer aquello. Y pareciera de que no logro nada. Pero llega el Señor ese día y les dice, súbanse. Y ellos todavía argumentan y dicen, pero Señor, ya pasamos toda la noche tratando de hacerlo. Pero el Señor da la palabra de esperanza. Y dice, pero ahora lo van a hacer en mi nombre. Y Él dice, como tú lo pides, así lo vamos a hacer. Y dice que tiran la red. Y la Biblia describe eso como la pesca milagrosa. Voy a pedir a David que me ayude. Amén. Y creo, hermanos, de que si Dios de repente, lo que yo les decía, nos está haciendo pasar un momento como de crisis, de desierto, es porque nos quiere hablar y nos quiere llevar a un lugar mejor. Yo decía, ¿por qué el Señor, en el momento de la angustia, por qué el Señor me hizo pasar todo esto? Yo aprendí y reconocí muchos errores. Estando en el barco siempre me recuerdo que un día decía, ¿por qué a mí me va tan mal? Porque de repente a las muchachas que trabajan para mí lo que hacen es quitarme lo que hay en el negocio. Y Dios habló a mi vida y me dice, es lo mismo que hacías vos con tu mamá. En ese mismo momento yo llamo y le llamo a mi mamá, mamá, yo quiero que usted me perdone. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba para usted, yo le robaba, eran los vueltos, pero robar es robar. No tengas pena, no, yo sí necesito que me perdone. Yo aprendí en ese desierto que tenemos que valorar el trabajo que el Señor nos ha dado, sea secular, sea acá en la iglesia, porque de repente se nos olvida disfrutarlo. Fui y dije yo, si el Señor, si yo trabajara allá y el Señor me bendijera, trabajara yo
las 12 horas que yo trabajo en este barco, yo creo que allá en Puerto Barrio sería diferente la cosa. Entonces, cuando pasamos ese desierto, aprendemos. Cuando ya estuve ya acá, cualquiera diría, bueno, al hermano le empezó a ir bien y todo marchaba pues bien en el negocio, entonces todo estaba nítido. Pero en el 2014 el apóstol viene con una palabra y dice: el año del reinicio. Y yo dije: qué bueno el reinicio, reiniciar en el primer amor. Pero cuando se nos fue a enseñar, se nos empezó a enseñar, resulta que teníamos que pasar nuevamente aquello por el cual ya habíamos pasado, pero necesitábamos ser aprobados. Y yo me recordé las angustias de estar deprimido, ansioso, de tener a un niño. Me recuerdo yo, Jason, cuando tenía como 2 años, estuvo bien malo y casi pierde la vida. Y resulta que en ese año 2014 empezaron unas angustias. Parecía que el gozo estaba decayendo. La pastora decía el viernes: yo nunca lo vi así, pero realmente la estuve pasando mal en el 2014. Yo decía que termine ya el año, porque parece que este no es el año del reinicio, sino de la prueba. Problemas con los familiares. Me recuerdo lo último que yo pasé en ese año 2014. Por el problema que Jason tenía, le pusieron lo durmieron, pero a él lo durmieron demasiado y se pasaron. Y estuvo a punto de morir en el 2014. Yo me recuerdo, hermanos, que el carro se me arruinó. Un amigo llegó a traernos y yo, como pude, pues moví el carro y me subí a un taxi. Y las únicas palabras que salían de mi boca esa vez, yo le decía: Padre, guárdalo, no te lo lleves. No me podía salir nada más. Era lo único. Señor, no te lo lleves, por favor. Y me recordé de que estábamos en el año del reinicio y teníamos que ser aprobados nuevamente. Si algo me ayudó todo ese año, era lo que les compartía yo a los hermanos el viernes, que cuando nosotros estamos pasando que el gozo se nos ha perdido, porque era lo que hablábamos, viene a mi memoria el pasaje cuando iba Juan y Pedro, Juan y Pablo, perdón. Era Pedro, pastor. Yo, perdone por lo nervioso, pero aquí lo tengo. Iban iban entrando al templo de la Hermosa, Pedro y Juan, y había un paralítico ahí en ese templo pidiendo limosna. Y ellos le dicen: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y nosotros mirábamos de que Pedro es figura de la fe, porque cuando iban todos en la barca, ¿quién fue el único que dijo: yo me voy al agua a caminar? Él. Pero Juan era el que se acostaba en el pecho del Señor. Juan es figura de la adoración. Y en esos momentos de angustia, en esos momentos de desierto, creo que es lo único que nos puede sacar la esperanza, la palabra de esperanza que Dios nos ha dado, la fe y la adoración. Porque yo me recordaba de Saúl cuando estuvo atormentado. Mi mamá me decía: ¿qué te está pasando? Yo le comentaba que realmente me estaba costando, ya no tenía fuerzas para trabajar. Adorar. Y esa fue la mejor receta,
la adoración al Señor, intimidar con Él en el cuarto. Y no solamente, yo les decía a los hermanos, no solamente orar, porque todos oramos para comer, oramos para dormir, pero intimidar es algo un poquito más allá. Dice la Biblia que es cerrar la puerta, postrarnos y decir: Padre, aquí estoy, ayúdame. El Señor me mostraba eso, que en los momentos de angustia nosotros podemos decir: Padre, ayúdame. Y si hay alguien acá que Dios ha dado palabra de esperanza, como decíamos acá, palabra de vida, y pareciera de que en el desierto, en la angustia, pareciera que Dios se ha olvidado, Dios necesita que tú tengas fe. Dios necesita que tú adores, que tú intimides con Él, que llegues a esa cámara secreta que está en el corazón del Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que tú, Señor, has venido, Señor, con una palabra específica en cada momento de nuestra vida. Pero en este día, Señor, quiero en el nombre de Jesús que vengas a mi corazón y que vengas al corazón de cada uno de los hermanos y que recuerdes esa palabra, porque dice tu palabra que tú no mientes, que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, recuerda a cada corazón, a cada vida, que tú has dado palabra, que tú vas a levantar, que tú vas a usar, que somos vasos útiles en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que no se nos olvide, Padre, de dónde tú nos has sacado y hacia dónde nos llevas, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Por esas palabras, Señor, por esas promesas, Señor. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito, bendito tu nombre, Padre. Muchas gracias. Y no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, mi precioso Jesús. Oh, oh, Jesús, Jesús, eres precioso, mi precioso Jesús. No hay nadie como tú, no lo hay. Y no hay nadie como tú, díselo. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no lo hay. Y no hay nadie como tú, precioso y glorioso.